Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Vamos a hablar del probable 11 que estaría parando el entrenador para recibir este miércoles a Carabobo de Venezuela en lo que va a ser la segunda fecha de la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana, luego de lo que fue el buen triunfo ante Racing y en las vísperas de lo que va a ser el próximo domingo el Superclásico ante Boca. El millonario necesita ganar su primer encuentro a nivel internacional en este 2026. Vamos a hacer referencia al futbolista que se podría meter en el 11 versus Boca si es que tiene un buen rendimiento en este duelo por Sudamericana. También hablaremos del jugador que debutó frente a Racing el pasado fin de semana y que Coudet lo tiene en una muy buena consideración. A su vez, en contrapunto, también haremos referencia de aquel jugador que ha bajado mucho en la consideración del DT y que podría llegar a irse en el próximo mercado de pases. River está clasificado a los octavos de final de los playoffs del torneo Apertura, también hablaremos de eso. Y por último, ¿cuándo presentan al nuevo director deportivo de River? Porque ya se sabe quién va a ser el hombre encargado de esta nueva función que pretende tener Stefano Di Carlo, el presidente del Millonario en el club, pero todavía no hay fecha pautada para su anuncio oficial. Empecemos. Y vamos a comenzar con la probable formación que estaría parando el Chacho mañana en el duelo frente a Carabobo en el Monumental. Por lo pronto, rotación prácticamente total, salvo por algún nombre que pueda llegar a repetir. El entrenador haría descansar a todos aquellos futbolistas que estarían presentes desde el minuto 0 ante Boca. Y todo también parecería indicar que el 11 lo tiene medianamente definido. Si bien más adelante voy a hablar puntualmente de lo que va a ser el 11 de arranque frente al Ceneice en el Superclásico, vamos primero a centrarnos en lo que va a ser el 11 de arranque, pero en este duelo por la Copa Sudamericana. ¿Quiénes son los que van a repetir? Uno en el arco, porque Beltrán casi con seguridad va a atajar. No me imagino que Coudet le dé la oportunidad a Ezequiel Centurión y con Franco Armani todavía lesionado. Este sí podría ser un buen partido si Armani estuviera disponible para que sí se rotara el arquero en ese sentido, pero poner a atajar a Centurión para que cuando llegue Armani sea el tercer arquero Centurión, la realidad es que no tiene ningún tipo de sentido. Que siga Beltrán, que no solamente es un muy buen guardameta, sino que además está pasando por un momento de confianza verdaderamente espectacular. En la línea defensiva, Bustos volverá al lateral por la derecha. La pareja de centrales, me imagino un Pesela o Ramírez junto a Rivero, que es el otro que puede repetir. Rivero puede repetir entre comillas, no de lo que fue el duelo ante Racing, porque recordemos que no jugó porque tenía que cumplir con la jornada de suspensión, pero de aquellos que son habituales titulares y de los que van a jugar contra Boca, Rivero sería el único de los jugadores de campo que también sería titular, es decir, que de este 11 frente a Carabobo en comparación a los 11 que van a jugar frente al Ceneice, repetirían tan solo dos jugadores, Beltrán y Rivero. En el lateral izquierdo volvería Matías Viña. En la mitad de la cancha hay muchísima incógnita porque no se sabe quién puede llegar a reemplazar a Fausto Vera o Aníbal Moreno, porque Coudet nunca tuvo la necesidad de reemplazarlos a los dos. Porque por uno de los dos va a jugar Kevin Castaño, teniendo en cuenta en alguna oportunidad la modificación que ha hecho el entrenador, pero por el otro, y la realidad es que no se sabe quién puede llegar a jugar, inclusive con Galopo, que es el otro, más allá de que el hincha no lo quiere absolutamente para nada, pero sería el otro que podría jugar de mediocampista interno, no estando convocado en los últimos partidos, y la verdad es que ahí nos queda una incógnita más que importante en el centro del terreno de juego. Después Juan Cruz Mesa completaría la mitad de la cancha, y los tres lugares de arriba serían, por un lado, Juan Fernando Quintero, referencia de área Joaquín Freitas, y por el otro, al no estar Maxi Salas, quien todavía debe cumplir con una fecha de suspensión en este partido porque debía dos debido a la roja que sufrió en el duelo frente a Palmeiras en septiembre del año pasado, ahí podría inclusive llegar a estar debutando el juvenil Lautaro Pereira. Eso si no quiere Coudet poner por ejemplo a Kendry Páez moviéndose por el otro costado, o si no quiere poner a Freitas retrasado y a Ruberto de centrodelantero, para eso debería volver a convocar a Ruberto. Son algunas variantes que tiene Coudet de mitad de cancha hacia adelante. El problema, vuelvo a repetirlo una vez más, es la mitad de la cancha.
Tobías Ramírez tuvo frente a Racing su debut con la camiseta de River y la realidad es que tuvo unos primeros 20-25 minutos con algunas dudas, después se terminó afianzando, pero viendo cómo estaba el partido, que el segundo tiempo iba a ser verdaderamente muy caliente y posiblemente con muchas faltas, Coudet decidió reemplazarlo en el entretiempo para que ingresase Pesela. El propio entrenador mencionó en la conferencia de prensa luego del triunfo versus la Academia que era un jugador que, si bien no pidió puntualmente, es un futbolista que le gustaba cuando él era entrenador del Alavés, y entonces, viendo las posibilidades de mercado que se le generaron a River por la extensión de incorporar un jugador debido a la venta de Matías Galarza Fonda a los Estados Unidos, y que también Argentinos Juniors necesitaba el dinero después de haber quedado eliminado en la Copa Libertadores, se produjeron muchos factores en común que hicieron que River pudiera, por medio de $2.200.000 por el 50% del pase, contratar a Tobías Ramírez. Había sido suplente en los dos duelos anteriores, tanto contra Belgrano como versus Blooming, y ahora Coudet decidió que jugara como titular ante Racing. El mismo DT siempre manifiesta que juega el que está mejor. Y ahora todo parecería indicar que, si bien en el Superclásico, lo vuelvo a repetir, van a jugar Martínez Cuarta y Rivero, Tobías Ramírez va a pelear con Pesela ese lugar en lo que respecta a ser la dupla alternativa. Ya queda muy atrás Paulo Díaz, que todos pensamos que a mitad de año se va a terminar yendo. Ahora voy a estar hablando un poco más del chileno, pero por lo pronto, en lo que respecta a Tobías Ramírez, tuvo esos primeros 20-25 minutos donde recibió una amarilla un tanto injusta, pero en fin lo amonestaron, y eso provocó que siempre jugara al límite. Tuvo después, en la segunda mitad de la primera parte, algunos cierres interesantes donde quitó muy bien la pelota yendo al piso, pero son esas jugadas donde estás al límite, porque si en vez de llegar con lo justo, el rival apenas te putea la pelota y vos terminás tocándolo, es segunda amarilla y te vas expulsado. Y River, y esto creo que Coudet ya lo habló con los jugadores en lo interno, no puede seguir teniendo expulsados, teniendo en cuenta que hasta ahora, en los 15 partidos oficiales que ha jugado en el año, sumando también obviamente los que estuvo Gallardo al frente como entrenador, ha tenido 4 tarjetas rojas, 4 expulsiones en 15 encuentros, así que no podía correr ese riesgo con Ramírez, que más allá de que jugó tan solo 45 minutos en su debut, a Coudet le dejó una impresión más que aceptable. Y teniendo en cuenta que la consideración por parte de Coudet para con él bajó muchísimo, ahora sí da la sensación de que el chileno se va a ir a mitad de año. Es el único de los jugadores que hoy por hoy sigue resistiendo en alta medida por el público del más grande, que cuando suena su nombre a través de los parlantes sigue siendo silbado, y que si le tocara jugar en el Monumental, seguramente el hincha de River lo reprobaría. Digo esto porque el resto de los futbolistas que han sido en su momento, recordamos en aquel partido contra Banfield, último encuentro de Gallardo como entrenador en su segundo ciclo, hubo muchos jugadores que fueron silbados, pero que después cambiaron silbidos. No digo puntualmente por aplausos, pero ya algunos empezaron a apaciguar ese efecto negativo que tenían en el hincha, como es el caso de Codidio, como es el caso de Maxi Salas, más allá de que no va a estar jugando este miércoles ante Carabobo, como es el caso también mismo del propio Marcos Acuña, que si bien sabemos puntualmente que el hincha no lo silbaba por una cuestión futbolística, sino por todo lo externo, hay muchos jugadores que lograron, no voy a decir ya revertir la situación, porque con lo que hizo Colidio hasta ahora claramente no alcanza, tiene que hacer mucho más, pero va por buen camino. En el caso de Paulo Díaz, si le sumamos que todavía no ha podido ni siquiera modificar un poco su relación con la gente, a que Coudet ahora lo tiene como quinto defensor central, porque en los últimos 2 partidos el entrenador tuvo que hacer ingresar a zagueros desde el banco de suplentes, y las 2 oportunidades entró Germán Pesela. Si a eso le sumamos que frente a Racing tuvo que poner un compañero distinto a Martínez Cuarta porque Rivero estaba suspendido y el que jugó es Tobías Ramírez, ya nos da la sensación de que Paulo Díaz es el quinto central del Millonario. Eso, salvo que nos sorprenda mañana Coudet y el chileno sea titular contra Carabobo, no lo veo. Me imagino ya sea a Pesela o a Tobías Ramírez. Teniendo en cuenta que el que va a jugar es Rivero, veo más a Pesela, porque si bien Ramírez es diestro, en Argentinos Juniors jugaba de número 6.
aunque también lo puede hacer de primer marcador central, por lo que ahí mantengo una pequeña duda, pero yo creo que va a jugar Pesela. Aún así, en ninguna de las suposiciones ingresaría Paulo Díaz, que a mitad de año esperemos que de una vez por todas se vaya de River, porque la realidad es que tiene un contrato muy alto. El más grande ya intentó sacárselo de encima en enero y no pudo. Gallardo lo había dejado afuera en los partidos de pretemporada y después volvió a tenerlo en cuenta de manera un tanto incomprensible. Así que si aparece una propuesta que ronde los 3 millones de dólares, la dirigencia ya tiene totalmente decidido transferir a Paulo Díaz. Y si bien es cierto que creo que tiene pocas probabilidades de ser titular en el Superclásico, a mi entender, el único futbolista, y esto quizás puede sorprenderles, porque muchos dirían, no va a ser Juanfer, no va a ser Kendry Páez, que ya fue titular con Coudet, el único jugador que disputa un lugar en el 11 es Juan Cruz Mesa. Eso siempre y cuando en este duelo frente a Carabobo, donde posiblemente sea titular, rinda en un buen nivel. Si eso sucede, yo no descarto que Mesa pueda entrar por Subiabre. Es verdad que para Coudet Subiabre es un jugador muy importante, pero teniendo en cuenta que en los últimos partidos no ha mostrado su mejor versión, también es cierto que tiene un asterisco. Contra Blooming jugó 3 minutos porque fue el reemplazado por el ingreso de Pesela luego de la expulsión de Martínez Cuarta para acomodar la defensa. Juan Cruz Mesa es un jugador que a Coudet le encanta, que en los primeros 3 partidos de su ciclo, aquellos que se dieron antes de la fecha FIFA de marzo, no lo había tenido en cuenta porque la realidad es que en ese entonces el DT no había podido observar a los juveniles, teniendo en cuenta que solamente había considerado a aquellos que estaban entrenándose con el plantel profesional cuando Gallardo era DT. En el parate de selecciones hubo 3 días en los cuales River fue a entrenar a Cardales a doble turno y ahí se llevó a muchos chicos para observar a cada uno de ellos. Y hubo 2 que se destacaron por sobre el resto. Uno, Juan Cruz Mesa, y el otro, Lautaro Pereira. El primero ingresa en todos los partidos y el otro debutó contra Belgrano en el Monumental hace aproximadamente 10 días. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que Mesa sea titular en el Superclásico? Creo yo tener un buen partido ante Carabobo y así moverle la aguja a Coudet en lo que respecta a ese 11 inicial que ahora voy a estar mencionando, que parecería ya estar totalmente decidido si es que ninguno de los futbolistas habitualmente titulares tiene algún tipo de lesión en el duelo por la Conmebol Sudamericana. Mesa es un jugador que hasta ahora ha ingresado siempre desde el segundo tiempo. Desde que empezó a jugar, es decir, desde el duelo ante Belgrano, ya sea contra el equipo cordobés, contra el conjunto boliviano o el otro día ante Racing, siempre tuvo un par de jugadas cuando le tocó entrar en las cuales se destacó y eso provocó que River pudiera generar alguna situación de gol. Es cierto que por ser el segundo tiempo y en las circunstancias en las cuales se dieron los partidos, fueron un tanto aisladas. Por eso, al ser titular ante Carabobo, seguramente ahí pueda demostrar más. Y si lo termina haciendo, no descarto que se pueda ganar un lugar en el 11 versus Boca. Y algo que no mencioné luego del encuentro frente a la Academia es que River ya está clasificado a los octavos de final de este torneo Apertura 2026. Luego de lo que había sido la derrota ante Vélez por la 6ª jornada, con el Millonario habiendo sumado tan solo 7 de los primeros 18 puntos, estaba noveno en su zona y en la posición 19 en la tabla general. Nadie se imaginaba este presente desde lo numérico. Desde lo futbolístico todavía obviamente hay muchas cosas por mejorar, más allá de que claramente el equipo tiene otra impronta. De hecho, en los 6 encuentros en los cuales Coudet estuvo al frente, solamente le marcaron 2 goles, Huracán de penal y Blooming jugando 11 contra 10 en Bolivia. Entonces, ahora lo que necesita hacer River es seguir acompañando este buen momento con algún destello futbolístico que solamente se vio quizás en aquel duelo ante Belgrano. Después contra Sarmiento se generaron 34 situaciones de gol, pero el equipo fue eficaz y de visitante fue verdaderamente muy sólido y mostró personalidad en todos los encuentros. Pero ahora sí, volviendo a lo numérico, que es de lo que quiero hablar ahora, River ya matemáticamente está clasificado a los octavos de final del torneo Apertura. Lo que tiene que buscar ahora es ese primer puesto que por ahora lo tiene Independiente Rivadavia, porque de esa manera el Millonario podría definir todas las series, es decir, octavos, cuartos y semifinales, en condición de local. La Lepra mendocina lidera la zona con 29, mientras que River aparece en el segundo lugar con 26. Después el resto de los equipos lo siguen sin tanta diferencia. Es cierto, Argentinos tiene 23, Belgrano 22, Central 21, Huracán 20 y seguimos así. El que se encuentra en la novena posición
es Racing, que tiene 18 puntos. Y algunos se pueden preguntar, ¿pero cómo es que River ya está clasificado matemáticamente si son 8 las unidades que lo separan con Racing y quedan 9 puntos por jugarse? Técnicamente, si River perdería los 3 y Racing ganaría los 3, debería superarlo en la tabla. Acá lo que le juega a favor a River es que muchos de los equipos que siguen al conjunto de Núñez, es decir, los que están entre las posiciones 3 y la 9, se van a estar enfrentando entre sí. Entonces no dan los partidos para que todos estos equipos sumen 9 puntos, más allá de que si River pierde los 3 partidos, no sumaría más unidades. Entonces, debido a esto, el más grande ya está clasificado a los octavos de final del torneo Apertura y buscará quedar en el primer lugar en las últimas 3 jornadas, que serán todas en condición de local, frente a Boca versus Aldo Civi y también recibiendo a Atlético Tucumán. Y así como mencioné la probable formación de lo que va a ser el duelo de mañana ante Carabobo, y me voy a meter en el partido de Sudamericana en la previa mañana, antes del encuentro en sí, porque hay mucho para hablar puntualmente de ese cotejo. Como dije al principio, Coudet ya tendría definido también el 11 para jugar ante Boca, porque la realidad es que ha mantenido una misma base desde que llegó como entrenador, con excepción de un puesto en la cancha, que la realidad es que no nos hace pensar que pueda llegar a haber grandes modificaciones para verse las caras contra el Ceneice. Sacándolo de Juan Cruz Mesa, que lo mencioné recién, que a Coudet le ha encantado cuando ha ingresado en los segundos tiempos y que si tiene un buen duelo frente a Carabobo, podría meterse por la ventana y ganar su lugar como titular. El resto de los titulares van a ser los que vienen jugando. Coudet ha mantenido una base con excepción del tercer delantero, que en los primeros 2 partidos fue Kendry Páez, es decir, contra Sarmiento y Huracán. Contra Estudiantes de Río Cuarto fue Joaquín Freitas. Recordar que contra Huracán fue expulsado Colidio, motivo que en los siguientes 2 partidos no pudo jugar. Después, posteriormente de esos encuentros, contra Belgrano, ya con Colidio disponible, fue titular Colidio y ahí no se modificó absolutamente nada en lo que respecta al 11 titular. Es cierto que el otro día contra Racing tuvo que jugar Ramírez en lugar de Rivero, pero por una cuestión de suspensión. Esto quiere decir que los 11 para el Superclásico, de no mediar inconvenientes y no hay ningún motivo físico, que esperemos que no lo haya, porque si Coudet va a realizar una rotación contra Carabobo, esto lo hace con el objetivo claramente de que ningún jugador salga lesionado, sabiendo que el partido contra Carabobo es importante, porque River dejó escapar 2 puntos en Bolivia. Es cierto que en caso de ganar este duelo va a ser el líder del grupo H de la Copa Sudamericana y tiene que conseguir las 3 unidades sí o sí. Pero el 11 para el Superclásico sería el siguiente: Santiago Beltrán en el arco, línea de 4 defensores con Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña, mitad de la cancha Aníbal Moreno, Fausto Vera y Tomás Galván, y adelante jugarían Subiabre, Colidio y Driussi. No hay mucho lugar para la sorpresa, si bien alguno podía imaginarse a Juanfer. De hecho, esta es una formación con la cual Gallardo jugó los primeros partidos, con la excepción de que jugaba Quintero en lugar de Subiabre. Es verdad que también algunos de esos primeros compromisos los jugó Viña porque Acuña no estaba disponible por lesión, pero si hubiera estado Acuña, jugaba Acuña. Esto quiere decir que esta base de futbolistas no solo es la que propuso Coudet desde que llegó a ser el entrenador del más grande, sino también era la que Gallardo tenía en mente al iniciar este torneo de Apertura. Y fuera de lo que tiene que ver con lo futbolístico en sí, si bien todo está relacionado con el fútbol, ¿cuándo van a presentar a Pablo Longoria, el teóricamente nuevo director deportivo de River? Porque ya desde hace tiempo que el presidente Stefano Di Carlo y el secretario deportivo del club Enzo Francescoli han determinado que esta personalidad de 39 años y nacido en España sea la persona encargada de tener su propio departamento de scouting en River, como para ir viendo jugadores en algunos puntuales lugares de Sudamérica y de otras partes del mundo. Como ya lo mencioné anteriormente, Pablo Longoria no se va a encargar de decir si sí o no a los jugadores más importantes. Ejemplo, si a mitad de año River decide y llega a un acuerdo para traer a Otamendi, Longoria no va a decidir si sí o no. Otamendi va a venir a River porque es un refuerzo por parte de la dirigencia y un jugador que han querido traer hace mucho tiempo. Ahora, en los casos más puntuales, más específicos, la idea sí es que justamente se pueda encargar esta persona de darle a la dirigencia y también al cuerpo técnico, porque Coudet seguramente también quiera saber
quién puede ser un buen fichaje para el elenco de Núñez de cara al futuro, como para que no se cometan los mismos errores que se cometieron con Portillo, con Galarza, con Villar. Estoy mencionando todos jugadores de Talleres, pero también hay otros que seguramente puedan entrar en la ecuación, porque el más grande gastó muchísimo dinero por ellos, casi 20 millones de dólares. Y la idea es, si se puede encontrar un jugador que reúna las mismas características, porque ninguno de los mencionados rompe el molde, si se puede hacer eso, que sea Pablo Longoria, el nuevo director deportivo, quien en definitiva se encargue de tomar esas decisiones. Todavía no está especificado cuándo lo van a presentar, cuándo se va a hacer el anuncio oficial. Lo que se sabe es que Longoria rechazó ofertas para justamente estar al frente en este sentido de River. Ha tenido ya su propio departamento de scouting y ha sido director deportivo en el Olympique de Marsella, en la Juventus, en el Sassuolo, en el Newcastle. En algunos lugares les ha ido mejor, en otros les ha ido peor, y en los últimos 5 años fue presidente del Olympique de Marsella y lo hizo volver a jugar la Champions League después de 7 temporadas. Dejó su cargo en marzo del 2026 y ahora seguramente o esté viajando a la Argentina o esté cerca ya de firmar con River. No creo que cuando estén viendo este video ya esté todo resuelto, porque en definitiva estamos en día martes 14 de abril y todavía no se ha hecho un anuncio puntualmente oficial, pero se espera que sea antes del mercado de pases para que ya en el próximo periodo de transferencias de junio pueda tomar algunas decisiones. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, el 11 contra Carabobo parecería ya estar totalmente definido. Rotarán prácticamente todos los futbolistas que jugarán como titulares el fin de semana ante Boca. Las únicas excepciones serían Beltrán en el arco y Rivero en la zona defensiva. Después los otros 9 jugadores serían totalmente suplentes. River igual tiene la necesidad de ganar sí o sí al equipo venezolano en condición de local. Posteriormente hablé del debut de Tomías Ramírez contra Racing, de que la subida en la consideración por parte de este defensor central hizo que bajara la consideración por parte de Coudet para con Pablo Díaz, que podría llegar a irse a mitad de año. Juan Cruz Mesa parecería ser el único futbolista que, si rinde bien en el duelo copero, podría llegar a ganarse un lugar como titular el próximo fin de semana ante Boca. River ya está clasificado a los octavos de final del torneo Apertura con 3 fechas todavía por jugarse, algo que parecía imposible luego de aquella derrota ante Vélez por la 6ª jornada de este certamen doméstico. Y vamos a ver cuándo presentan a Pablo Longoria, la persona elegida para ser el nuevo director deportivo de River. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.